Yo quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Al libro de la carta de Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos, capítulo 8. Pablo a los Romanos, capítulo 8. ¿Por qué no le dice al que tiene cerca suyo y dígale, listo para la palabra de Dios? El domingo pasado estuve predicando aquí acerca de lo que el apóstol Pablo le decía a los judíos cristianos en Roma, a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, donde Pablo les decía, ya no vivan esclavos del pecado, vivan esclavos del Señor. Vivan en la libertad que Dios ofrece, pero abrazados de Dios. Y ese es el plan del Señor para nosotros. Los judíos cristianos en Roma eran cristianos inmigrantes. Lo repito siempre. Cristianos inmigrantes que huyeron de Israel por la persecución que había de muerte allá en Jerusalén. A los cristianos los perseguían porque eran una amenaza para el sistema político y de gobierno que había en Israel. Eran una amenaza. ¿Por qué? Porque la gente se convertía a Cristo. La gente rendía su vida al Señor cada vez más en Israel. Y entonces eso significaba que la gente empezaba a confiar más en el Señor que en las autoridades que habían. Y eso hacía temblar al imperio romano que en ese momento estaba gobernando en Israel. Y entonces los amenazaban, los perseguían. Pero lo curioso es que uno de estos grupos de cristianos emigró de Israel y llegaron a establecerse en Roma. Los que los perseguían en casa, ahora ellos se establecieron en la casa de los que perseguían, de los que los perseguían. Y ahí están los cristianos judíos en Roma, sufriendo también desprecio. Los cristianos judíos que habitaban en Roma, junto con los cristianos romanos que se convertían al Señor, eran mal vistos, eran también denigrados, se burlaban de ellos. Una cosa muy parecida a lo que nos sucede hoy. Si usted y yo en algún momento hemos sido menospreciados, hemos sido denigrados, hemos sido burlados a causa de ser cristianos, a causa de profesar nuestra fe, déjeme decirle, esto no es nuevo, no nos pasa solamente a nosotros, no le pasa solamente a ustedes en su trabajo. Muchachos, por ser cristianos, no solamente les pasa a ustedes en la escuela, que les señalan, que les ven mal. Eso ha pasado siempre, cuando hay alguien que rinde su vida a Dios. Siempre el diablo ha tenido plan para destruir lo que Dios comienza a hacer en la vida de una persona, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida de un joven. Siempre hay un plan del diablo exportado directamente del infierno para destruir su vida. Por eso siempre llegará la burla. Por eso siempre llegará el desprecio, la crítica destructiva. Por eso siempre llegará todo aquello que quiere destruirnos en el maltrato. Siempre. Los cristianos del primer siglo también lo sufrieron. A veces nosotros nos quejamos y nos lamentamos por los tiempos que vivimos. Déjenme decirle algo. Esto no es muy diferente a los tiempos antiguos. Con diferentes actores, con diferentes escenarios, sí, pero la misma historia. Es la misma historia. La historia se repite generación tras generación. Siempre hay una generación, hay gente en medio de una generación que lucha por hacer las cosas para agradar a Dios. Y siempre hay gente en medio de esa misma generación que se esfuerza también de manera malvada para poder estorbar el plan de Dios en aquellos que se levantan para agradarle a Él. Así que Pablo lo sabía que
estos cristianos judíos en Roma tenían que vivir una vida diferente. Tenían también la oportunidad de poder experimentar la libertad que Cristo les había ofrecido. Antes éramos nosotros también esclavos del pecado. Y si usted vino hoy con cadenas de pecado todavía, déjeme decirle que hay libertad de parte del Señor hoy preparada para su vida. El plan de Dios no es que usted viva gobernado y esclavizado del pecado. El plan de Dios es que usted pueda rendirle delante del Señor a Él todas sus cargas, todas sus luchas, todas sus debilidades, todas sus faltas, y decirle: Señor, perdóname. Decirle: Señor, límpiame. Decirle: Señor, te entrego todo mi ser. ¿Cuántos han experimentado esa libertad? Pablo se los recuerda a los cristianos judíos en Roma y le dice en el capítulo 8, versículo 8: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, del pecado, nunca pueden agradar a Dios. Escuche esto con atención. Los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No es cierto que nosotros podemos conseguir una sonrisa del rostro del Padre cuando vivimos para pecar. No es cierto. No hay nadie que agrade a Dios cuando vive pecando. No hay nadie que agrade a Dios cuando vive con esos vicios de maldad. No hay nadie que agrade a Dios. No hay nadie que consiga la bendición de Dios. No hay nadie que alcance el favor de Dios viviendo para pecar. No se puede agradar a Dios cuando vivimos dominados por esta naturaleza de pecado. Algunos dirán: no, yo no estoy tan así, pastor. Ve a un niño. ¿Usted sabe quiénes son la gente más egoísta del mundo? Los niños. ¿Usted ha visto? Regálele un dulce y después pídale que le dé la mitad. Regálele una galleta de esas que quiere y después dígale que le dé la mitad. Y se dará cuenta la naturaleza pecaminosa que hay. Pregúntele al niño si fue él el que golpeó la pared que tiene un agujero. Pregúntele, ¿fue él? Pero pregúntele si fue él. Y pregúntele con una faja en la mano. Pregúntele y se va a dar cuenta, muy probablemente, la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. No le va a decir: papi, mami, sí, mami, perdóname que yo me equivoqué. Yo volé por el cielo falso de la casa. Me di 3 vueltas en el aire y pensé que no le iba a pegar a la pared, pero le pegué con el tubo que llevaba en la mano. No, ningún niño le va a decir eso. Yo fui, no, o se queda callado para no comprometerse. Él sabe que es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Él sabe que si no hay cámara, él puede decir que él no fue. Él puede pararse y decir: no señor, fue el otro. ¿Y qué pasa? Que vea qué es lo que va a pasar. Va a mentir. ¿Cuántos de nosotros mentimos cuando éramos pequeños? Seguramente sus padres, su madre tendrá el testimonio de decir: mi hijo, el hermano Sandro. Yo no sé si usted era mentiroso, hermano Sandro, pero mejor digo yo, ¿verdad? El pastor que ustedes tienen, diría mi madre, era mentirosísimo. Así es la naturaleza pecaminosa. Así es la naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo sabe que el ser humano, donde vaya, tiene el desafío de luchar con la naturaleza pecaminosa. Dígame si no lucha con que no se le salgan palabrotas. Si no lucha hoy con no mentir. Si no lucha hoy con tentaciones de cualquier tipo, de una ganancia deshonesta, por ejemplo. Si no lucha con tentaciones sexuales. Esa es la naturaleza pecaminosa. La tenemos todos.
Pero una cosa es que la carguemos porque somos seres humanos que habitamos en un cuerpo carnal de corrupción. Y otra cosa es que vivamos bajo ese dominio. El apóstol Pablo lo dice, quien vive bajo ese dominio no puede agradar a Dios. Su vida no podrá agradar a Dios si usted vive bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. No se puede. Pero ustedes, dice Pablo, le está hablando a los cristianos judíos en Roma, como yo le hablo también a aquellos que están hoy aquí sentados, que quizás sí están viviendo bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. Pero también le hablo a aquellos que ya han soltado esas cadenas y se las han entregado a Dios y ya no viven bajo ese dominio pecaminoso. Dice el apóstol Pablo, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. El apóstol Pablo se los recuerda y le dice, aquellos que ya le abrieron su corazón a Jesús, el Espíritu Santo habitó ya en su vida. Entró, tomó lugar en su corazón y ahora el Espíritu Santo habita ahí. Cuando hay alguien que ha rendido su corazón a Jesús, rindió su vida a Cristo, y ahora camina por el mundo otra vez, siguen sus labores cotidianas diarias y empieza a sentir esa sensación extraña de cargo de conciencia, porque las cosas que hacía antes, ahora cuando llega el momento de enfrentarse a esas mismas cosas de antes y de repente cede a hacerlo otra vez, se siente mal. Antes no se sentía mal, ahora siente ese estorbo en su corazón. Ahora siente pesar, ahora le duele, ahora le entristece, ahora siente como que lo están vigilando. Eso es cuando el Espíritu Santo entró en el corazón del ser humano. Cuando un día le dijimos, Señor, perdóname, limpia mis pecados, yo te entrego mi vida. Y cuando en su trabajo se ve tentado a decir una mentira, por ejemplo, y la dice, sale de sus labios, quizás no hay nadie que le está viendo que le pueda acusar y decir, pero eres cristiano. Nadie lo sabe, pero usted sabe que está haciendo algo que ahora dice, ay, ojalá que el Señor no me haya escuchado. Porque hay algo que estorba ahora. Porque el que vive para Dios puede equivocarse, sí, pero sabrá que está cometiendo un error. El Espíritu Santo le dirá, te estás equivocando. Porque cuando no hemos rendido nuestra vida a Cristo, no le duele el pecado a nadie. Lo hacemos sin ningún pesar. Nos descontrolamos y vivimos a nuestras propias anchas sin ningún dolor. Y por eso es que hacemos lo que nos da la gana, decimos lo que queremos, porque no tenemos la presencia de Dios que nos está recordando, hey, pero rendiste tu corazón aquel día delante de mí. Yo ya entré en tu casa, yo ya entré en tu corazón. Eso no está bien. Y ahí es, mire, cuando aquella persona que un día en la iglesia rindió su vida a Cristo y un día volvió para el club en la noche otra vez y está con la cerveza en la mano, y ahí el Espíritu Santo lo reprende y le dice, no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Y cada trago entra como fuego en su garganta. Le duele lo que está haciendo porque sabe que está fallando. Dice el apóstol Pablo, ustedes que no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ustedes ahora son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, dice el apóstol Pablo, que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen al Señor. Quiero decirle algo a usted que está aquí hoy, que no ha rendido su corazón a Jesús. Dios no habita en su vida. Dios no habita en su casa. Dios no habita en su familia. Dios no se agrada de su vida. Usted necesita rendir su vida a Jesús. Y si usted está hoy aquí y usted no es cristiano, no es cristiana, yo tampoco lo era un día, pero cuando pasa un evento como estos, que su vida está aquí en este lugar, porque alguien le invitó o porque hoy sintió el deseo de venir,
déjeme decirle, es Dios detrás de usted, llevándole a donde Él quiere traerle, a sus pies. Es Dios acorralándole con brazos de amor para que usted hoy pueda pertenecerle al Señor. Para que ya no viva huérfano, para que ya no viva solitario en la vida por ahí errante, para que su vida tenga propósito. No le pertenece la vida de alguien a Dios si no la ha rendido a los pies de Jesús. Hoy es la oportunidad para su vida. Hoy es la oportunidad para su familia. Hoy es la oportunidad para su casa, para que Cristo habite en su vida. Aleluya. Dice el versículo 11: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿En cuántos vive Jesús? Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, así como lo hizo con Cristo, así Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que un día usted y yo, ese cuerpo que está lleno de corrupción nuestro, se va a morir. Un día se va a acabar la vida nuestra. Un día se va a acabar toda la preocupación de hoy. No me levante la mano, pero yo le pregunto, ¿quién está preocupado por las cosas que está viviendo? Un día se va a acabar. Quizás más temprano que tarde, o más tarde que temprano, pero se va a acabar. Un día se va a acabar. Un día se va a acabar toda esta manera de vivir en esta tierra. Y nuestro cuerpo mortal va a dejar de vivir, de existir. Usted va a morir. Yo voy a morir. Todos vamos a morir aquí. La palabra del Señor lo dice. Está escrito para los hombres que mueran una vez. Vamos a morir. Esa es también la voluntad de Dios. Se va a acabar esta vida. Pero la palabra del Señor lo dice. Mire, así como el mismo Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él también nos dará vida a nosotros que cargamos cuerpos mortales. Él también nos resucitará. Él también nos dará vida eterna a nosotros. Él también tiene plan eterno. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene plan para su eternidad. No, si usted está viviendo sin Cristo hoy, no viva sin Cristo. No desperdicie su única vida que tiene para que se acabe y su eternidad no la pase con el Señor. Dios no se agrada de aquel que vive pecando. Dicen las estadísticas que el 95% de las cosas que hoy nos preocupan que sucedan, no suceden nunca. ¿Cómo es esa estadística? Es sentarnos con la mayoría o con casi todos aquí y preguntar cuántas de 10 cosas que nos preocupaban, cuántas de esas sucedieron así como nos preocupaban. 9 es la estadística. 9 en la mayoría de todos nosotros no han sucedido como nos preocupaba. Lo que yo le acabo de decir antes de este comentario es la introducción que Pablo hace a lo que está a punto de decir a los cristianos judíos en Roma. Amada iglesia, solo tenemos una oportunidad de vivir. ¿Sabe cuándo es? ¿Sabe cuándo es? ¿Se lo puede decir a su vecino? Tenemos una sola oportunidad de vivir. ¿Sabe cuándo es? Dígaselo a su vecino. ¿No supo qué decirle? Hoy. Hoy. Hoy es la única oportunidad de vivir que tenemos. Hoy es la única oportunidad de vida que hay. Hoy. Hoy domingo. Hoy domingo. A las 7:35 de la noche. Es la única oportunidad de vida que tenemos. Y el 95% de las cosas que hoy nos preocupan de mañana, muy probablemente no sucederán.
¿Me escuchó? Se lo repito de nuevo. El 95% de las cosas que hoy nos preocupan de mañana, muy probablemente no sucederán así. El apóstol Pablo le dice a los cristianos judíos en Roma, versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escucha la declaración, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pastor, ¿y entonces cómo así? O sea que no todo ser humano es hijo de Dios. Hay una condición, hay un requerimiento para yo poder decir, Él es mi Padre, Dios es mi papá. Y Dios no es papá de todo mundo. Dios es papá de aquellos que deciden ser sus hijos, de aquellos que deciden decirle, Señor, guíame, decirle, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, yo te la entrego, me rindo, yo no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya. Esos, Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos tienen un título, son hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Jesús dijo, yo vine por mi pueblo, pero mi pueblo no me recibió, me despreciaron. Y Jesús en una parábola decía que aquel que celebraba fiesta en su casa tenía sus invitados y no llegaron. Unos le dijeron que estaban ocupados, otros le dijeron que estaban entretenidos en sus asuntos de negocio. Entonces dice la parábola que Jesús enseñaba, entonces aquel que estaba haciendo fiesta, banquete en su casa, dijo, pues entonces ábranme las puertas del salón, vayan a las plazas, vayan a las calles, vayan a las aldeas, a las ciudades, inviten a todo el que quiera venir para que sea parte de mi fiesta. Jesús dice, aquellos por los que yo vine no quisieron atenderme a mí, así que ahora hay un grupo al que yo les abro la puerta, hay un grupo por el que yo no vine, pero porque creen en mí, porque se rinden a mí, yo les doy el título. No porque son descendientes de Abraham necesitáramos nosotros tener todos la nariz grande para ser descendientes de Abraham, tener la genética, la pinta de hebreo. Algunos quizás descendientes de Anac, gigantes grandes, así enormes, pero no tenemos esa genética. ¿Y sabe qué? No la necesitamos, porque el Señor mismo lo dijo, hay una clase de hijos que son hijos de Dios también, que no necesitan la genética de Abraham, no necesitan la genética de David, solamente necesitan una cosa, decirle, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo te entrego mi vida, yo te rindo mi ser, y Él le pone el sello de hijo. Dale gloria a Dios, iglesia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han sido recibidos, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dice la traducción de 1960, no les ha dado un espíritu para vivir ahí encerrados en el temor. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Sabe qué significa esa frase en hebreo? Pablo la escribe en griego, pero era una frase que era muy usada por el pueblo judío para referirse a Dios como Padre, para llamarlo papito, para llamarlo como cariñosamente quizás usted y yo llamaríamos a nuestro padre biológico, para llamarlo papi, para llamarlo daddy,
a Dios. Abba Padre es una expresión de un hijo a un padre con mucho cariño. El apóstol Pablo dice: han sido adoptados. Han sido adoptados porque han recibido el Espíritu de Dios y ahora pueden venir delante del Padre Celestial y decirle: Abba Padre, papito lindo, eres mi papá. Adoptados, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Escucha esto, que esto nos gusta a muchos. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Quién puede decir: yo soy heredero del Padre? De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Escuche la herencia que tendremos: la gloria de Dios junto con Cristo. No nos sentaremos en el trono que Cristo está sentado, pero nos sentaremos junto con Él. Esa es la herencia de los hijos. Esa es la herencia del Padre para nosotros que hemos decidido rendir nuestra vida delante de Dios. Gloria, gloria de parte de papá para nosotros. Escuche lo que sigue. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Este es el ingrediente que muchos hoy omiten en el Evangelio. Hay un ingrediente que es parte de la receta de la gloria de Dios. Es el sufrimiento. El sufrimiento. Amada iglesia, vamos a sufrir. Amado Erickson, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, Víctor. Vamos a sufrir, Oscar. Vamos a sufrir, Antonio. Vamos a sufrir. No es porque la vida sea cruel, es porque así es vivir. Vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo desordenado que está de cabeza. No es hoy. Esto no es de hoy. El mundo en el que nosotros vivimos está de cabeza desde que Adán y Eva decidieron escuchar a la serpiente y hacerle caso a la voz del diablo antes que a la voz de Dios. Ahí el mundo se puso de cabeza. Así que el vivir lleva sufrimiento y la herencia de la gloria que Dios tiene para nosotros lleva sufrimiento. Sin embargo, escuche esto: lo que ahora sufrimos, lo que hoy usted está sufriendo, lo que hoy yo estoy sufriendo, lo que estamos sufriendo hoy, no es nada. No es que no vale nada su sufrimiento, pero lo que sufrimos hoy, el sufrimiento de hoy, no es nada comparado con la gloria que Él nos tiene más adelante. Dale gloria a Dios, iglesia. Vamos a sufrir, sí, pero el sufrimiento de hoy, diga conmigo, de hoy, no se compara con la gloria de mañana. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos judíos en Roma: el Señor no les ha entregado a ustedes un espíritu de cobardía para que vivan esclavos al miedo. En otras palabras, en palabras mías, yo les quiero decir, concluir lo que el apóstol Pablo le decía a los cristianos judíos en Roma en esta primera carta, en esta primera parte del capítulo 8 en la carta de Pablo a los romanos. Vivan sin miedo a mañana. Vivan sin miedo a mañana. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿No tienes suficientes problemas hoy? ¿No tienes suficientes cargas hoy? No te afanes por mañana. Porque
ya hoy tiene suficientes afanes. Ya hoy tiene suficiente carga. Dígame una cosa, ¿con cuántas cosas usted está luchando hoy? ¿Por qué meterlas en una bolsa para llevarlas mañana? Pablo le dice a los romanos, no vivan con miedo a mañana, vivan sin miedo a mañana. Dios no les ha dado a ustedes un espíritu de temor. No les ha dado ese espíritu para vivir esclavos al miedo. Pablo les dice, el sufrimiento de hoy no tiene que amedrentarles a ustedes, no tiene que aterrorizarles a ustedes, porque lo que están sufriendo hoy no se compara, no es nada comparado a lo que viene mañana. Por eso, iglesia, vivamos sin miedo mañana, porque lo que Dios tiene mañana es mejor que lo de hoy. Y cuando mañana sea hoy, pastor, pero y si me pasa eso mañana, deje que sea mañana. Porque yo le pregunto, ¿y si lo último que usted tuviera hoy fuera hoy? ¿Por qué vivir esclavo del miedo? ¿Por qué vivir atado al miedo? Pastor, o sea que yo le doy rienda suelta y todo hoy. No, porque pudiera haber mañana. La gloria de mañana será más grande. Pero el miedo no nos puede detener hoy. El apóstol Pablo le dice a aquellos cristianos judíos en Roma, no pueden vivir esclavos al miedo, porque no pueden vivir mañana con miedo. No pueden hoy irse a la cama con miedo de lo que viene mañana, porque el Señor ha prometido, se lo recuerdo, dice Pablo, la gloria que el Señor ha preparado para ustedes. ¿Cuándo? Mañana es más grande que los sufrimientos de hoy. Por eso vivan sin miedo a mañana. Yo no sé lo que usted está viviendo, pero yo tengo que decirle de parte del Señor, recordarle su palabra. El sufrimiento suyo, el sufrimiento mío es parte de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros mañana. No vamos mañana a poder levantar nuestras manos, glorificar a Dios y alabarle con toda nuestra fuerza si no pasamos la prueba de hoy. Su sufrimiento no es menospreciado por Dios. Su sufrimiento no es menospreciado por el Padre que tanto le ama. Pero Él dice, tu sufrimiento no me tomó por sorpresa. Tu sufrimiento no me asusta. Tu sufrimiento no me sorprende. Tu sufrimiento no me pone nervioso. Tu sufrimiento es la antesala de la gloria que yo tengo para ti mañana. No se compara tu sufrimiento de hoy con lo que voy a hacer contigo mañana. No pongas tu mirada en el miedo que tienes hoy para mañana. Tienes que vivir sin miedo a mañana, porque el Señor dice, la gloria postrera será más grande, mayor que la primera. Lo que Dios tiene preparado para sus hijos es mejor que lo que hoy usted ha experimentado. Lo que Dios tiene preparado para nuestra generación es más grande que lo que nuestros ojos han visto. Tenemos que aprender a vivir sin miedo a mañana. Pastor, pero ¿y si mañana pasa esto y pasa lo otro? Le recuerdo la estadística. El 95% de las cosas que hoy nosotros le tememos por mañana, lo más probable es que no sucedan. ¿Por qué vivir con miedo a mañana si Dios es su Padre? ¿Por qué vivir con miedo a mañana si a Dios nada le toma por sorpresa? Pastor, pero ¿y si Dios no hace como yo estoy pidiendo? ¿Y acaso Dios es su criado? ¿Sabe qué es lo lindo? Y me impacta la carta de Pablo a los romanos, porque Pablo no se lo está diciendo a los romanos sentado en el sofá de su casa con una taza de café escribiendo la carta.
Pablo levantaba el pecho y presumía mucho. ¿Sabe qué cosa? Sus sufrimientos. Pablo decía: yo he sufrido por Cristo. Yo he sufrido mucho. Me han azotado, me han encarcelado, me han torturado, han querido acabar con mi vida muchas veces. Y sigo creyendo que la gloria de mañana es mayor que mi sufrimiento. El apóstol Pablo decía: yo una cosa hago. Yo me olvido de lo que queda atrás y yo me extiendo hacia el mañana. Yo me extiendo hacia lo que tengo delante, hacia el premio. Porque yo quiero, decía el apóstol Pablo, alcanzar el premio del supremo llamamiento. Yo quiero el premio, decía Pablo. Yo quiero la gloria de mañana, y para eso tendré que pasar por el sufrimiento de hoy. No tenga miedo mañana, cuando lo de hoy es suficiente. Lo de mañana, Dios dice, será más grande, será mayor, será glorioso. El Señor muchas veces, escúcheme esto con atención, por favor. El Señor muchas veces no quitará el sufrimiento nuestro de hoy. Pastor, pero yo ayuné, yo clamé, yo lo declaré, lo arrebaté, lo decreté, lo soñé. ¿Qué pasó? Pasó que Dios quería que sufriera. Pasó que Dios quería pasar la prueba. Pasó que Dios quería demostrarle a su vida una gloria más grande mañana. Y para eso es el sufrimiento de hoy. Para eso son las lágrimas de hoy. Para eso es el padecimiento de hoy. Pastor, y entonces tengo que sufrir. No, pero es parte de vivir. ¿Quiere vivir? Pues hay que sufrir. Eso es lo malo, dirían algunos, de ser cristiano. No, así es la vida de todos. Así es la vida del que es cristiano y del que no. Sufre. La diferencia del cristiano es que sabe que tiene un padre al que puede decirle: Abba, Padre, papito lindo, te amo, te necesito, papá. La diferencia es que el cristiano tiene esperanza. La diferencia es que el cristiano no se refugia en los vicios, en el alcohol, en las drogas, no se refugia en la calle. El cristiano tiene a un Dios que detrás de la puerta cerrada puede levantar sus manos y decirle: Señor, yo creo en lo que tienes mañana. Yo creo en la gloria que tienes para mi vida mañana. Aprendamos a vivir sin miedo a mañana. No porque no haya sufrimiento. Es que el apóstol Pablo se lo decía a los cristianos. ¿Sabe que esta generación de cristianos judíos en Roma, dicen los historiadores, que no alcanzaron a vivir ni 20 años vivos en Roma? ¿Sabe dónde fue el final del apóstol Juan? En Roma. En Roma acabaron con su vida. Juan, el del Apocalipsis. Lo último que encontraron de Juan en la isla de Patmos fueron rollos escritos con lo que hoy nosotros atesoramos como el libro de Apocalipsis. Murió abandonado en la isla de Patmos, condenado por los romanos. ¿Sabe quién estaba escribiendo Pablo? A cristianos que iban a sufrir mucho. A cristianos que iban a ver a sus padres morir en el Coliseo romano. A cristianos que iban a ver a sus madres siendo torturadas. A cristianos que iban a ver a sus hijos. Ancianos que iban a ver a sus hijos, a sus nietos morir torturados. No le reclamemos a Pablo sufrimiento. Jesús dijo:
van a acabar conmigo. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Y la gloria que viene es más grande. Y cuando Cristo en la cruz murió crucificado por usted y por mí, dice la Biblia que allá en el templo, en lo que más sagrado tenían los judíos, una cortina gigante que dividía el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, se cortó en dos pedazos. Dice la Biblia que todo el cielo se nubló y comenzó a tronar, rugía el cielo. Dice la Biblia que las piedras se quebraban, las peñas se quebraban, la tierra tembló cuando Jesús murió. Porque lo que mañana venía era glorioso. Y al tercer día, aquellas lindas mujeres fieles al Señor en la tumba iban a buscar el cuerpo de su maestro. Y en la tumba se encontraron una luz que resplandecía dentro de aquella tumba, con una voz que les decía: María, la madre de Jesús, iba ahí. Ella conocía la voz del ángel. La escuchó cuando Jesús iba a nacer. 33 años atrás, María la había escuchado. Y ahora en la cueva está escuchando la voz, ahí en esa tumba vacía, que le dice: ¿por qué buscan aquí, entre los muertos, al que dijo que sería glorioso, al que dijo que venía para darles esperanza? Porque buscan entre los muertos al que vino para resucitar y amarles y perdonarles. No está aquí, ha resucitado. Pastor, ¿y qué pasa si Dios no hace el milagro que tanto necesito? ¿Qué pasa si Dios no responde como yo deseo? ¿Qué pasa si Dios no sana? ¿Qué pasa si Dios permite que muera? ¿Qué pasa si Dios permite que me deporten? ¿Qué pasa si muero? Le voy a recordar lo que dice el apóstol Pablo. El sufrimiento de hoy, por muy duro que sea, iglesia, no se compara a la gloria que Él tiene mañana. Pastor, pero si me muero se acabó. Sí, aquí. Aquí. Hijos, jovencitos que están aquí, escúchenme, juniors. Sus padres pueden morir. Lo que ustedes necesitan es a Jesús, más que a sus propios padres. Necesitan a aquel que les va a abrazar, tengan padre o no tengan padre, tengan madre o no tengan madre. Necesitan al que les ama como nadie. A ese que puedan decirle: papito. Quienes de aquí están creciendo hoy sin un papá o crecieron sin un padre y todavía adentro de su corazón hay un vacío, viva sin miedo a mañana. Vivan sin miedo a lo que viene. Pastor, pero es que me aterra el futuro. Viva sin miedo al mañana, porque el Dios que le ama es el Dios que tiene control de nuestra vida hoy y mañana. Deje que Dios ponga su espíritu en su vida y arranque todo temor de mañana. Yo no sé qué viene mañana para usted. Yo no sé qué viene mañana para mí. Pero ¿y si no viene? ¿Usted va a desperdiciar hoy? Y si no viene, ¿cuántos planes tiene usted para mañana, lunes? Le pregunto, ¿y si no hubiera lunes?
Yo le acabo de invitar aquí para la noche adolescente mañana. ¿Y si no hubiera lunes? ¿Y si no hubiera mañana? ¿Por qué vivir hoy con miedo del mañana? Jesús dijo: no se afanen por mañana. Dirían mis hermanos guatemaltecos: no tenga pena con mañana. No tenga pena. Descanse. Pero para eso necesita una decisión: que Dios sea su Padre. No podrá descansar en los problemas, en los sufrimientos de hoy, si no deja que Dios sea su papá. Deje que Dios llene su vacío. Deje que Dios le abrace como nadie le puede abrazar. Deje que Dios le restaure. Está sufriendo, tiene angustia, tiene dolor hoy. Deje que Dios sea su papá. Deje que Dios tome control hoy de los temores de mañana. Deje que Dios le reconforte. Deje que Dios le muestre su gloria mañana. Pero para eso hoy es día de prepararnos. Hoy, si es día de sufrir, es día de pasar el sufrimiento. Es día de soportar la tormenta. Le está lloviendo fuerte sobre su vida. Soporte la tormenta a los pies del Señor. Deje que Dios le abrace. Déjeme decirle esto para terminar. A ver si me ayudan mis hermanos de la alabanza, por favor. El sufrimiento es parte de la gloria de Dios en la vida del cristiano. No se crea el humo que se vende por ahí, que el sufrimiento es para los que están viviendo mal delante de Dios solamente. Que la escasez es solamente algo malo ha de haber hecho, a saber qué pecado tiene, que por eso le llegó la enfermedad. Deje esos juicios por ahí a un lado, porque yo vengo a decirle hoy: su sufrimiento, nuestro sufrimiento como hijos de Dios, tiene un propósito. Es la gloria de mañana. Es la gloria de mañana. Es lo que Dios hará mañana. Necesita el precio de hoy. Por eso el Señor dice: no vivas esclavo a ese miedo de mañana. Está sufriendo hoy. Hoy está llorando. Yo le vengo a hacer una invitación en esta noche. Deje que Dios le abrace, le adopte como su hijo. Y si usted ya es su hijo, deje que hoy el Señor le tome en sus brazos y le recuerde: te amo. Y que sufras, que permita el sufrimiento, es parte de mi amor, es parte de la gloria que tengo. Dígame, padre y madre que está aquí hoy, no hay momentos donde usted y yo como padres sufrimos por ver a nuestros hijos sufrir, pero sabemos que tenemos que dejarlos padecer un poco para que se preparen para lo que Dios va a hacer con ellos mañana, para que sean un hombre fuerte, para que sean una mujer resistente, pues la gloria que Dios tiene para nosotros mañana tiene que pasar por las dificultades de hoy. Pero saque de su corazón todo temor, todo miedo del mañana, y le pueda decir a Dios: Señor, yo voy a vivir sin miedo a mañana. Yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a vivir sin miedo mañana. Pastor, pero es que si pasa, deje que suceda. Si va a suceder, si el Señor lo va a permitir, deje que llegue mañana. Y hasta que no esté enfrente de esa situación, hasta ahí usted no podrá hacer mucho. Hoy dígale: Señor, yo no voy a vivir con el miedo de mañana. Déjame ser libre, Señor. Quiero disfrutar la única oportunidad de vida hoy. Yo no sé cuántos de ustedes quieren disfrutar hoy, pero el Señor te dice hoy: disfrutarás tú hoy solo cuando vivas sin miedo mañana. Y necesitas el Espíritu de Dios en tu vida para poder decirle: papito lindo, te necesito hoy. Póngase de pie, por favor.